se han acercado esta mañana a esta conversación, una conversación corta sobre un tema que es del total interés del Gobierno Nacional de la República de Colombia, pero también que hace parte de una agenda regional que, como se señalaba en el acto de apertura de esta fiesta, es tal vez uno de los llamados que tenemos como instituciones de educación superior, como gobiernos regionales, de constituirnos como un bloque de protección de la humanidad, de protección de las causas planetarias, y por supuesto allí la educación superior tiene un lugar fundamental. Mi nombre es Ricardo Moreno, soy el jefe de cooperación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, asesor de educación superior del ministro de Educación Alejandro Gaviria, de nuestro gobierno de la Colombia, potencia mundial de la vida, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que hace un par de meses ha llegado al país en medio de una gran esperanza de transformación y de diálogo también regional. En esta conversación, y agradeciéndole a la organización, a FIESA, a todo el equipo por abrir este espacio, quiero compartirles a todos y todas ustedes un poco de la proyección de lo que significa la educación superior en el marco de algo que nuestro presidente ha denominado la paz total. Y la paz total, más allá del silenciamiento de los fusiles, del cese de actividades bélicas, se refiere a un concepto de paz en el marco de derecho internacional, de la protección a la vida, a todas las formas de vida, a la dignidad humana y a algo que para nosotros también es muy importante como país, y es construir este diálogo de reconocimiento de la diversidad. Y esa diversidad, en el caso de Colombia, pues tiene unas características muy especiales que también les quiero compartir. Entonces, esta presentación, que va a ser muy corta, tiene 4 partes. Ya aquí vamos a ver si aquí donde apunto, me dicen, ¿dónde apunto? ¿Acá? No. A ver, ¿dónde? ¿Al computador? No. Ah, sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces son cuatro temas muy concretos: el panorama de la educación superior en Colombia, los retos de la educación superior, y algo que en el programa de gobierno de Colombia, en este programa que está iniciando, en este plan de gobierno, se ha denominado la sociedad del conocimiento para la construcción de paz. Y si hay alguna pregunta, alguna inquietud alrededor de los temas que vamos a conversar el día de hoy. Y quiero empezar con esta imagen. Seguramente a algunos de ustedes les es familiar esta escena. Es una escena que ocurre en las ciudades de muchas capitales y de muchas ciudades del mundo, de las juventudes. A ver, ahora sí. Tengo que apuntar acá, ya, aprendí. Una imagen de las juventudes, de las juventudes de nuestra América Latina, de las juventudes también del Medio Oriente, de las juventudes recientemente también de Europa, de Estados Unidos, de los jóvenes y de las juventudes que hoy reclaman educación como una consigna global de derechos, del derecho al trabajo, del derecho a educarse, del derecho a la vida. Este mensaje es muy fuerte, y nosotros desde el Gobierno Nacional reconocemos que esta es una solicitud que no solamente está en el contexto colombiano, sino que hace parte de un diálogo mundial, donde las juventudes están exigiendo un cambio discursivo, y ese cambio de narrativa implica reconocer los derechos, implica reconocer que
hoy existen unos enormes retos en materia de derechos. Y en el caso colombiano, el conflicto armado, que es uno de los conflictos más antiguos de la historia, duró más de 60 años con millones de víctimas, cientos de miles de desplazados y de víctimas que tuvieron afectación de diferente nivel de la violencia, está asociado a un problema esencial de inequidad, de falta de derechos. La violencia ha sido cíclica debido a que estas juventudes, tanto en las ciudades como en los campos, no han accedido a las condiciones básicas de cumplimiento y de satisfacción de sus derechos, del acceso a un trabajo, de acceso a tierra, de acceso a educación. Por eso esta imagen es el inicio de un diálogo que lleva muchos años en nuestro país, que se materializa a través de un acuerdo de paz que se suscribió con una de las guerrillas más antiguas del mundo, que es la guerrilla de las FARC. Durante 60 años hubo un conflicto entre el gobierno nacional, entre el Estado y la guerrilla de las FARC, y allí se reconoce que es necesario avanzar en el cumplimiento de un plan especial de educación para cerrar esas brechas. Esas brechas, entonces, ¿dónde se ubican? Y aquí un poco para contarles el contexto ya de la educación en el país. Hoy tenemos una tasa de cobertura total del 53%, una tasa de tránsito inmediato que es del 40%, es decir, que los jóvenes que se gradúan de la educación media del grado 10º y 11, tan solo el 4 de cada 10 logran acceder a la educación superior. Eso implica no que esos 4 ingresen, sino qué sucede con los otros 6, que son los que siguen alimentando ese ciclo de violencia. Y si lo miramos en contexto regional, en contexto particular, en esas zonas que ustedes ven amarillas, claras, son las zonas donde se ha afianzado el conflicto durante las últimas décadas en el país, donde los jóvenes se vinculan a la guerra y al narcotráfico, que ha sido un poco la sangre que ha alimentado todo este conflicto. Y en esos territorios es donde tenemos menor acceso a la educación, menores tasas de cobertura, donde tenemos concentración de poblaciones. En toda la zona derecha, en esa margen larga, en amarillo claro, es el Pacífico colombiano, donde están concentradas las poblaciones negras, afrocolombianas raizales, al norte, también en el Caribe. En la parte sur, donde están concentrados los pueblos indígenas, las diferentes comunidades indígenas. Entonces, si ustedes superponen este mapa en términos de derechos y en términos de conflicto, se van a dar cuenta que están totalmente cruzados y que los indicadores nacionales se tienen que ver también a la luz de los indicadores regionales. Lo que sucede en cada uno de estos territorios es dramático. Los jóvenes que no logran acceder a la educación superior, que se convierten luego en la fábrica de guerreros de este conflicto eterno que hemos vivido y fratricida, en gran medida surgen de allá. Jóvenes que cuando llegan al grado 9º no tienen una alternativa en la educación media y terminan vinculados a grupos de narcotráfico o a grupos armados. Entonces allí tenemos una revisión importante de esta apuesta de construcción de paz. En términos de oferta, entonces tenemos 298 instituciones de educación superior en el país, 84 públicas, 214 privadas, 90 acreditadas de alta calidad. ¿Qué significa esto para el país? De estas 84 instituciones de educación superior públicas, concentran aproximadamente la mitad de la matrícula. Hace unos días nos comentaba el secretario de Asuntos Universitarios del gobierno de Argentina, que tienen el 81% de la matrícula pública en Argentina. Nosotros tenemos el 50%. El 50% realmente sigue siendo bajo, y más aún cuando sabemos que la mitad de la gente se está quedando por fuera de la educación. Y un sistema de acreditación que ha venido evolucionando en los últimos años a través de diferentes instrumentos que aún no han permitido que las universidades, tanto públicas como privadas, lleguen a esos territorios que están hoy siendo deficitarios. Hoy tenemos aproximadamente 2.400.000 matriculados en las instituciones de educación superior. Tenemos una tasa de deserción que va entre el 8,25
y en el nivel técnico y tecnológico del 14%. Entonces tenemos tres problemas asociados a la educación y a los factores generadores del conflicto en el país. Primero, que las juventudes no le están encontrando sentido a la educación media, porque allí no les están ofreciendo una alternativa para acceder a recursos, por ejemplo, o porque no tienen la oferta en su territorio. Entonces dicen, bueno, ¿yo para qué sigo estudiando si aquí finalmente no va a tener la expectativa de entrar a una universidad? Y segundo, cuando logran ingresar, las condiciones de permanencia son también muy complejas y no logramos que se cumplan todas las trayectorias completas. Un número muy importante de graduados y graduadas, hay que decirlo también, ha existido una evolución tanto en el acceso como en la graduación. Acá tenemos entonces, no me voy a detener mucho en este tema, pero vemos cómo tenemos una cobertura que ha venido creciendo y que en los últimos años, digamos, se ha mantenido un poco estable, con una caída durante la pandemia. Hay que decir algo muy importante, y es que casi 100.000 jóvenes abandonaron la educación media durante la pandemia. Y aproximadamente el 25% de la matrícula de las universidades se vio afectada, particularmente en las universidades privadas, por los costos de la matrícula. Algo clave, en Colombia hoy la educación superior está denominada por ley como un servicio público. Nuestro propósito es que transite hacia un derecho universal. Por eso es hoy tan importante también situar esta discusión en el contexto regional. Si ustedes entonces lo ven ya en términos de brechas urbano y rurales, las tasas de tránsito y las coberturas entre el mundo rural y el mundo urbano son también bastante diferentes. Estábamos hablando de una cobertura del 40% o del 50%, pero en el mundo rural está por debajo del 25%, que significa que solo 25 de cada 100 jóvenes del mundo rural logran acceder a algún nivel de formación terciaria. El conflicto armado colombiano ha tenido un énfasis particular en estos territorios. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos hace ya unos años, cuando avanzó en la firma del acuerdo de paz de La Habana con las FARC, trabajó sobre la idea de la paz, de esta paz regional, donde se identificaron en este mapa que les mostraba hace un momento los 170 municipios, pueblos de todo el país más afectados por la violencia. Como les decía hace un rato, si ustedes superponen, esos 170 municipios están ubicados justamente allá en esas zonas claras donde hay menores coberturas. Entonces aquí tenemos un reto también en términos territoriales. Sé que nuestro tiempo es corto, entonces quiero contarles dentro de este proyecto de educación del programa de Gustavo Petro de la Colombia Potencia Mundial de la Vida, por qué es tan importante la educación superior. Primero, dentro del concepto de educación pública, y aquí creo que vale la pena rescatar esos mensajes que son atemporales, como el propio Manifiesto de Córdoba, que es un mensaje que después de 100 años sigue manteniendo una vigencia muy importante, y es la pluralidad y el acceso al derecho. En ese sentido, ese derecho que debe estar garantizado desde el Estado se plantea como una oportunidad de fortalecer el sistema de educación pública del país para avanzar en esa constitución de la educación superior, no como servicio, no como un mercado donde solamente se accede a aquel que tiene los recursos, sino que cualquier persona hoy pueda hacerlo, cualquiera de estos jóvenes que pertenecen a las primeras líneas o los jóvenes de las comunidades indígenas, de los pueblos afrorraizales, palenqueros del país, de las personas que viven en las zonas periféricas de las ciudades, que también tienen el mismo problema y que hoy lamentablemente están quedando por fuera. Entonces, fortalecer ese sistema es una de las grandes apuestas.
Les comentaba sobre el sistema de aseguramiento de la calidad y allí he reconocido en estos días temas muy importantes en la agenda de educación superior del continente y por supuesto de Argentina, una trayectoria muy importante en términos de autonomía y de la facilidad que los estados deben darle a las instituciones de educación superior para que tengan esa oferta. Y eso en gran medida pasa por sistemas de aseguramiento a la calidad que sean más flexibles, como dice nuestro ministro, que no sean una pesadilla kafkiana, sino que le permitan a las instituciones responder de manera coherente con los retos que tiene cada uno de esos territorios. En condiciones de calidad, claro que sí, pero también de pertinencia. Y la pertinencia no solamente está en estos parámetros de calidad, sino también de responsabilidad social de la universidad. Un tema de acceso, permanencia y graduación, no ver la educación como sistemas aislados, fragmentados. Creo que es una gran invitación y una gran apuesta que tiene hoy Colombia, y es entender que la educación superior debe tener un mayor lenguaje de diálogo en el sistema con la educación media. Y este es un mensaje que también creemos es importante para todo el continente. Es buscar cómo esos jóvenes que están hoy en el grado de 11º, en la preparatoria, como se denomina en cada país, deben tener una puerta de acceso a la educación superior desde allá, incluso desde la primera infancia. Entender que la universidad es corresponsable desde allá, desde el preescolar, desde el jardín, del prejardín, pasando por la educación básica y luego por la educación media. Y que el sentido de la trayectoria educativa se ve al final reflejado acá. Las dificultades para acceder a educación superior nacen allá, en esos 2 o 3 niños que no logran tener una educación preescolar de calidad, que difícilmente van a recuperar esos aprendizajes a lo largo de la vida. Y algo muy importante que dice nuestro presidente es: el amor se demuestra en la chiquera. Un país que invierte en educación, un país que invierte en políticas sociales, es un país que está cambiando su agenda estratégica. Gran parte de los recursos históricos del país se han destinado a la guerra. Aproximadamente un 8% del Producto Interno Bruto se destina a esta fábrica de violencia. Empezar a cambiar esa correlación nos va a permitir avanzar justamente en dar las oportunidades. En su gobierno como alcalde de Bogotá, el presidente, en su momento alcalde Petro, hizo la inversión en educación superior histórica más alta para la ciudad. Hoy, luego haré la conversión, vamos a tener un presupuesto para el año 2023 que va a ser el más alto en toda la historia del país, que está en 53 billones de pesos. 53 millones de pesos. Es una inversión realmente muy importante. Pero además, estamos avanzando en un plan para lograr esta transición que hemos denominado la Colombia Potencia Mundial de la Vida. Y Potencia Mundial de la Vida responde justamente a esos propósitos de la construcción de paz. Y paz en una agenda global. Por eso no somos la potencia regional de la vida, ni somos una potencia aislada de la vida, somos una potencia mundial. Y entendemos que ante la crisis global del cambio energético, del cambio climático, de los cambios económicos que hoy tienen a nuestros países en unas asfixias sociales, además, y mentales, porque la salud mental no solamente se vio afectada con la pandemia, sino con estas condiciones, la educación se convierte en un potencial para salir de allí. Entonces, primero, como lo he venido diciendo, un primer mensaje es lograr transitar de ese modelo de educación superior como servicio a una educación superior como derecho, más allá de la gratuidad. No solamente se trata de financiar las matrículas, en el caso nuestro tenemos una ley reciente de financiamiento de matrículas, pero aún estamos lejos de llegar a la universalidad y a la educación como derecho, que son 2 conceptos diferentes. Un segundo tema es reformar los mecanismos de financiamiento. Insisto,
El amor está en la chequera, el amor está en la plata, el amor está en el presupuesto, en cómo llegan más recursos a esas universidades regionales, así como sucede en Argentina. Acá también nosotros tenemos esta situación y es poner más recursos allá en esos territorios donde hoy existe déficit. La flexibilidad del sistema de aseguramiento de la calidad para lograr esa regionalización. Que una universidad regional, como en el caso de ustedes, en el consorcio, por ejemplo, las universidades regionales o las universidades provinciales, tienen unos recursos nacionales, nosotros necesitamos hacer unas reformas para lograr que los recursos lleguen a esas instituciones, para que se fortalezcan en plantas docentes, en investigación, en cooperación, en movilidad, entre otras. Espacios educativos como centro de la vida comunitaria. Es realmente sorprendente que aún en el país, en Colombia, tengamos regiones donde las escuelas no tienen agua potable. ¿Cómo podemos hablar de un derecho en una escuela donde no hay electricidad o donde no hay agua? En una universidad donde no existen laboratorios. Entonces, no solamente se trata de construir edificios, sino de construir bienes públicos. Entonces, nuevamente aquí hablamos de un concepto importante y es el fortalecimiento del sistema público. Que la universidad, que la escuela se conviertan en escenarios de construcción comunitaria, en el centro de la vida comunitaria, donde la gente pueda hacer arte, deporte, ciencia, donde en un mismo espacio se congreguen las comunidades. Eso hace parte del discurso de la construcción de paz, el diálogo. La ampliación de cobertura, por supuesto, pues allí tenemos una meta muy concreta y es lograr que en clave territorial logremos ampliar la cobertura en 500.000 cupos por lo menos durante los próximos 4 años de este gobierno que acaba de iniciar. Lograr que ese modelo educativo en diálogo con las universidades, aquí nos acompañan en FIESA varias de las universidades colombianas, mantenemos desde el día 1 del gobierno un diálogo permanente con universidades públicas y privadas para construir un modelo de educación superior que sea integral, intercultural, que tenga condiciones diferenciales. La educación no puede seguir siendo una educación homogénea para una sociedad que es heterogénea absolutamente y que es tan diversa. Y algo muy importante que creo que hace parte de la discusión global de paz y de las discusiones de nuestras universidades y es responder ante los retos de las violencias basadas en género. Creo que ese es un mensaje muy importante que estamos posicionando desde Colombia, desde nuestro diálogo universitario, pero que debería ser una consigna para Latinoamérica, una consigna para la región, y es que la universidad debe ser, los campus deben ser espacios de paz libres de toda forma de violencia y particularmente libres de violencias basadas en género. Esto yo creo que debe ser un ejemplo para el mundo. Un tema muy importante es la dignificación de los docentes, de los directivos docentes y de los etnoeducadores y las etnoeducadoras. Comprender que hay trayectorias particulares de formación en muchos territorios. Allá nuestros hermanos de la Sierra Nevada, indígenas de Colombia, pero también los mapuches y también todos los grupos indígenas del continente que tienen formas tradicionales y que tienen formas de comprensión del mundo que nos pueden llevar al salvamento de lo que hemos causado como humanidad y es estar en riesgo no solamente de nuestra especie, sino del resto de especies. Ahí la universidad tiene un papel importante y es justamente el papel de la universidad hoy en la construcción de paz y de paz global, es liderar la agenda de desarrollo en cada región, liderarla para esa construcción de escenarios de diálogo, pero también de causas globales como la transición energética, como la lucha contra el hambre, como los modelos productivos que hoy requieren un cambio. Y finalmente, queremos transformar participativamente los créditos educativos. Reconocemos que la educación privada es importante, pero tenemos que lograr una mayor participación y corresponsabilidad del crédito, que las personas no terminen endeudadas por su deseo de estudiar. Y por supuesto, en clave de este escenario de FIESA, todos estos elementos queremos posicionarlos a través de 4 conceptos muy importantes. El diálogo permanente, institucional, interinstitucional, por supuesto entre países, y la integración de esos diálogos, la cooperación entre agendas
institucionales, agendas regionales y por supuesto la construcción de confianza. Este es un mensaje que nuestro ministro ha llamado mucho la atención y que queremos compartirles. Solamente a través de la confianza y el diálogo vamos a lograr los objetivos que tenemos como instituciones particulares. Yo dejaría aquí, sé que el tiempo es limitado, les agradezco por su escucha y esperemos que prontamente podamos encontrarnos para ver los avances de nuestro campo educativo en el país. Gracias a todos y todas.